Vamos a cantar, aunque sea sin música, pero vamos a cantar. A cantarle al Señor, dándole gracias por su amor y su misericordia. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. Vamos a cantar el coro. El coro, vamos a cantar. Estamos esperando un avivamiento. Ustedes me ayudan, ¿ok? Estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando que baje el poder del Padre y el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre y el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. Poder del Padre y el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos esperando un avivamiento y estamos esperando que baje el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre y el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento y estamos buscando que baje el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Ya que tengo un músico, ¿verdad? Vamos a cantar otro corito. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
estar considerando la lección número 10 en esta noche. Jesús, ejemplo de oración para sus discípulos. Jesús, ejemplo de oración para sus discípulos. Y la enseñanza central de esta lección bíblica o estudio bíblico es que todo discípulo, ¿cuántos discípulos de Cristo vemos aquí? Todo discípulo y toda persona que es seguidor de nuestro Señor necesita pasar tiempo con Dios en oración. O sea, cristianismo sin oración se descalifica. Cristianismo sin oración se descalifica. Así que, si consideramos los objetivos que podemos nosotros levantar de este estudio bíblico, podemos mencionar que las escrituras le dan una importancia relevante a lo que es la oración. Es más, todo evento trascendental que ha habido en las escrituras ha sido precedido de oración. Unas semanas atrás estuvimos precisamente predicando bajo el tema los resultados de la oración de Salomón. No sé cuántos se acuerdan de ese mensaje bíblico. Levantamos más de 6 o 7 principios, ¿verdad?, que son para todos los tiempos y generaciones de la oración. También es muy importante que, si consideramos la figura de nuestro Señor Jesucristo, especialmente la vida de Jesús en su humanidad, Jesús valoraba y dedicaba mucho tiempo a orar. Y además de eso, la oración debe ser una práctica que no tenga sustituto dentro de lo que es nuestra fe cristiana. Por lo tanto, el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema que es bajo los fundamentos de lo que es nuestra fe. Y la porción bíblica que vamos a estar considerando está en el capítulo, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Y luego pasamos a Lucas 5, del 12 al 16. Lucas 3, 21, 22, Lucas 5 del 12 al 16 y Lucas 11 del 1 al 4. En cada una de estas divisiones tenemos diferentes eventos que ocurrieron. En la primera cita bíblica, Lucas 3, 21, precisamente cuando el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma, que Jesús estaba siendo bautizado. En la segunda cita bíblica, Lucas 5, del 5 al 12, tenemos precisamente el evento de un leproso que en un momento dado llega a solicitar sanidad por parte a Jesús. Y en la tercera parte de la lección, que es la tercera parte bíblica, precisamente los discípulos, viendo el modelo de Jesús, en un momento dado le dicen: enséñanos a orar. Y se origina el Padre Nuestro. Y no era que ellos no supieran orar, pero lo que pasa es que, viendo ellos el modelaje de Jesús, cada vez que Jesús iba a hacer alguna intervención, siempre oraba primero. Así que ese enséñanos a orar es más que simplemente cómo voy a orar, sino queremos saber ese misterio tan poderoso que hay en los eventos de oración, ¿ok? Así que yo pienso que podemos leer toda la porción bíblica de primera instancia. Luego puedo yo pedirle a alguno de los hermanos que aporte, que haga alguna aportación, ¿verdad?, a la misma, y discutimos los principios que encierran la misma. Vamos a ver, Lucas 3:21, lee la palabra de la siguiente forma. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Oiga bien, énfasis en esa frase: y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. De ahí, el autor de Lucas nos lleva al capítulo 5, versículo 12 al 16, y leemos:
Sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de ¿qué? De lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le enseñase, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, oiga bien, énfasis en esta frase, ¿qué hacía? Él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Oraba. Y la tercera escena, por decirlo así, ¿verdad?, de esta lección bíblica nos lleva al capítulo 11, versículos del 1 al 4, y leemos: Aconteció que estaba Jesús orando, que hacía Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si nosotros fuéramos simplemente a considerar el Padre Nuestro, necesitaríamos muchas horas para hablar de este tema. Pero quien escribe es ¿quién? ¿Quién escribe? ¿Dónde está la porción bíblica? En Lucas, ¿verdad? Lucas escribe. ¿A quién le escribe Lucas? A los gentiles. Lucas le escribe a los gentiles. Y este Evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando hablo de gentiles, hablo de pueblos paganos, y entre ellos los romanos, ¿ok? Por eso, pero la trascendencia de Lucas fue más allá de Roma. Usualmente decimos Lucas le escribió a los romanos, pero en realidad le escribió a los no judíos, a los gentiles en general, entre ellos con énfasis mayor a los romanos. Lucas no era judío. Lucas no era judío. Por lo tanto, aquellos a quienes él le escribe tenía que hacerles reseñas de algunos eventos que culturalmente no eran parte de su realidad como pueblo. O sea, no es lo mismo yo hablarle a un judío de lo que es el evento de oración que hablarle a un romano de lo que es la oración. Porque para los judíos la oración era parte de su vida cotidiana con la religión que ellos provocaban, que era el judaísmo. Así que en ese primer capítulo de Lucas se hace referencia a cómo fue visto y aceptado el Evangelio de Jesús por los gentiles. Da énfasis a la vida, a la pasión, a la muerte y a su resurrección. Habla de que es el Salvador del mundo, y todos estos acontecimientos los encontramos en el libro de Lucas. Lucas también provoca en aquellos que está llevando al conocimiento de Jesús una buena noticia. Fíjate, Mateo no habla de buena noticia. Mateo habla de quién? Pues del Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando ¿qué? La profecía. O sea, hablarle del Mesías a los judíos era algo que era dentro de su percepción como pueblo, algo real. Pero hablarle del Mesías a los romanos, no, porque ¿qué interés podía tener un romano en alguien de descendencia judía? No un interés mayor. Por lo tanto, le presenta a Jesús como la buena noticia que Dios ha enviado a su Hijo para que le traiga buenas nuevas a los pobres. Entonces tenemos que definir lo que es pobres.
no estamos hablando de estatus económico. La palabra pobre la podemos igualar a pecadores. Cristo vino a traer la noticia a los pecadores. Por eso era que lo mismo estaba con un fariseo, que estaba con una mujer de reputación dudosa, que estaba en la sinagoga, que estaba con un leproso, que estaba con todo el pueblo, porque todo el pueblo era pobre, todo el pueblo es pecador. ¿Ok? ¿Entendemos ese punto? Así que Jesús vino a buscar y a salvar a todos los pobres, a buscar y a salvar a todo lo que se había perdido. ¿Ok? Y a provocarle la misericordia que Dios había tenido para con ellos. Así que el Evangelio de Lucas a veces se le conoce como el Evangelio de la misericordia. ¿Cuántos me siguen? Ahora bien, uno de los temas principales que encontramos en Lucas es el que nos lleva hoy la atención. Lucas le da mucha énfasis a la vida de oración que tuvo Jesús. ¿Ok? Fue tan fundamental la oración en el ministerio de Jesús que sin ningún temor podemos hoy decir que tanto las enseñanzas como los viajes, como las visitas, como los eventos de la sinagoga, como los señales, como los milagros, como la peregrinación, como todo el entorno de lo que es Jesús fue precedido por oración. No hubo un evento, no hubo una sanidad, no hubo ninguna situación en que Jesús tuviese una intervención donde Él no modelara la importancia de la oración y la comunión con el Padre. ¿Ok? Así que, imagínense que nosotros fuésemos esos discípulos presenciales, esos 12 que andábamos con Jesús. ¡Wow! Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Qué ejemplo de nuestro Maestro. Precisamente por eso es que cerramos la lección con uno diciéndole, viendo a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos el por qué. Siempre para ti la oración es algo principal. No procedes sin la autoridad del Padre y la busca siempre a través de la oración. ¿Cuántas cosas hoy nosotros como pueblo de Dios, hoy, estamos a 2 de junio, ¿verdad? Podríamos nosotros lograr si simplemente no dialogáramos del tema, y estoy hablando en plural, o sea, está cortando para aquí y yo no sé si para allá, pero por lo menos a mí me está cortando. ¿Cuántas cosas nosotros no pudiésemos llevar a un orden de la voluntad de Dios en nuestras vidas si nosotros tuviésemos conciencia como nuestro Maestro del poder de la oración y la comunión que debemos tener nosotros como creyentes con Dios? Así que es muy importante, ¿ok? Que podamos nosotros tener énfasis en que para nuestro Señor Jesús la oración tuvo mucha importancia en toda su vida, que nosotros podamos entender que debemos saber qué importancia tiene para nosotros hoy el orar, y que también sea una práctica que no sea negociable con ninguna otra cosa. Así que vamos a darle comienzo propiamente al estudio bíblico, y aunque ya leímos el capítulo 21 y 22, le voy a pedir a alguien que voluntariamente vuelva nuevamente y lo lea en voz alta. Estamos grabando. Si se quiere acercar hacia aquí sin temor, llegue hacia aquí por el bien de los que están grabando, ok, léalo. Y si hay alguien dentro de la nave, ¿verdad?, que tenga o le gustaría hacer algún comentario al respecto, lo voy a dejar en forma abierta. Así que el hecho de que usted lea no quiere decir que usted tiene que necesariamente hacer alguna aportación. Si la hace, amén. Si no, pues sabemos que entre todos vamos a hacerle las aportaciones pertinentes para levantar los principios. ¿Quién se atreve a llegar hasta donde yo estoy aquí al frente? El primer valiente. Por favor, no todos a la vez, que estamos grabando. No quiero que se asusten los de la grabación de YouTube cuando vean esta multitud de gente corriendo hacia acá. Llegó Juan. Juan llegó a leer el 21 y el 22. Te bendiga, iglesia. Leemos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Bien, si nos vamos literalmente a lo que acabamos de leer, nos está hablando de un evento que ocurrió, como el hecho de que Juan llegó aquí al frente a leer la palabra. Así que habrá alguien que quiera ayudarme y acercarse aquí. No sé si los pueda convencer de acercarse aquí, pero si no, desde la nave donde están, yo trataré de llegar con el micrófono para que se escuche bien y pueda hacernos algún comentario precisamente de estos versículos 21 y 22. Y orando el cielo se abrió. Esa frase está ahí, esa frase es muy importante, de que el cielo se abra. Aleluya. La oración abre los cielos. Dice la palabra del Señor: llamad y se os ¿qué? Abrirá. ¿Habrá alguien que quiera comentar? Si fuese Miriam, yo le preguntaría, pues yo aprendo rápido, Miriam, ¿quiénes leyeron la lección hoy? Ya vi varias sonrisas, yo no sé cómo interpretarlas, si sí o no, pero por lo menos, ¿verdad? ¿Habrá alguien que haya leído la lección hoy y quiera aportar algo? Bien, en lo que ustedes se deciden, que yo sé que son tímidos a los medios. Mire, Jesús inicia su ministerio orando. Estamos teniendo una descripción de un momento donde Jesús fue, ¿donde quién? Juan el Bautista. ¿A qué? ¿A hacer qué? Bautizado. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando oró, el cielo se abrió. ¿Qué usted entiende que ese evento tan gráfico que hay aquí nos quiere decir? El hecho de que el cielo se haya abierto. Una manifestación del testimonio de aquel que se hacía presencia delante de los hombres, siendo uno pecador junto con ellos, tomando un bautismo. Los cielos se abren, ¿ok? Y además nos dice aquí que el Espíritu Santo descendió en forma corporal y tomó forma de ¿qué? No lo escucho. De paloma. ¿Y qué más sucedió yo? La primera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, se hizo presente. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado se hizo presente. ¿Y qué más? La primera persona de la Trinidad también se hace presente. ¿Y qué sucedió? Una voz del cielo dijo y declara: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Es muy sencilla esa porción bíblica y esos versículos que acabamos nosotros de mencionar. Como ya dije anteriormente, al igual que los demás, que los grandes personajes bíblicos, Jesús comienza su ministerio precisamente orando. Cuando hay evidencia bíblica de momentos de avivamiento, ¿qué precede un avivamiento? A un avivamiento le precede una relación de oración personal e individual, no colectiva. Porque el avivamiento comienza con oraciones individuales de cada uno de los componentes que en un momento dado pueden estar en un grupo. Lo que pasó en el aposento alto. ¿Qué pasó en el aposento alto, iglesia? Que todos estaban ¿qué? Unánimes, juntos, con un mismo propósito. O sea, cada uno estaba provocando el evento que se dio en aquel momento. Los grandes hombres y mujeres, todos han doblado rodilla a Dios. Todos. Cada vez que la iglesia necesita una manifestación del Espíritu Santo, ¿cuál es el primer paso? Humillación y oración. Humillación y oración. ¿Ok? Así que la conquista, si podemos llamarle así, que fue parte de la experiencia de Cristo, transformó familias, transformó comunidades, ¿ok? Las obras, los prodigios, las sanidades, todo estaba dentro del marco de lo que Jesús fue su misión, pero su misión no pudo haber comenzado sin oración. No hay ningún ministerio que deba comenzar, si es dentro de nuestra fe, que comience sin la preparación personal y sin la oración.
Así que el maestro nos da el ejemplo. El maestro nos da el ejemplo. ¿Ok? Muchas veces nosotros oramos y no recibimos ¿qué? Contestación. Y podemos dialogar mucho de eso. Yo tengo varios mensajes que hablan de eso. ¿Qué razones pueden haber para que mi oración no sea contestada? Para comenzar, todos los eventos que el hombre se hacen realidad en la vida del hombre, de nosotros, es por la teología de la providencia. Es porque Dios en un momento dado, una vez lo haya decretado, lo haya pensado, lo haya accionado, nos hace que nosotros seamos partícipes del mismo en algún momento dado, y el momento lo determina Dios, no es el hombre. Así que por ahí muchas personas decretan. Yo pienso que el único que puede decretar sin lugar a dudas de que no va a haber variables es Dios, porque nosotros podemos tener un pensamiento hoy para una ejecución de cualquier plan o acción, pero hay elementos secundarios que pueden afectar el que nosotros podamos cumplir con ¿qué? Con ese propósito que tenemos. Pero para Dios todo es ¿qué? Posible, o habrá algo imposible para Dios. Pero para ser bien sencillo, si nosotros vamos a Juan capítulo 15 versículo 7, ¿quién me lo lee? Juan 15:7 y Santiago 5:16, por favor. ¿Por qué es que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Y en lo que usted busque esa cita bíblica, yo quiero también decirle a ustedes que no todo lo que usted piensa que es oración lo es. No todo lo que usted piensa que es oración lo es. Juan 15:7, ¿qué dice? Por favor. Santiago 5:16 y Juan 15:7. Pasa al frente, hermano. Por favor. Por favor. Juan 15:7. Y alguien que se me acerque por aquí con otra cita bíblica. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho si permanecéis ¿qué? En mí. Ahí hay una promesa absoluta, es un absoluto de Dios. Mis Sí. palabras permanecen. Y mis palabras permanecen. O sea, que para Dios no hay nada imposible. Nada de lo que nosotros pidamos es imposible. Hay que pedirlo en el propósito de Dios. Ahí hay una condición. Por aquí, Chago, ayúdame, por favor. Y creyendo. 5, 7. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que se someten, para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual ya no digo que se pida. O sea, Santiago 5:16. 5:16. Bien. En Santiago 4:3 dice: pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Así que muchas veces nosotros no se hacen realidad nuestras oraciones y nosotros pensamos que estamos orando porque estamos pidiendo mal. Hello. Porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo, condicionando, exigiendo, reclamando, que son actitudes, perdonen que lo diga así, y yo estoy enseñando, yo no enseño como predico, son prepotentes. Son prepotentes. Para empezar, ese elemento prepotente debe convertirse en humillación. Para comenzar. Y entonces nosotros, si en la soberanía de Dios, Él pone su mirada sobre aquello que nosotros pedimos que esté en la aleluya, en el momento y en el tiempo, en el kairos de Dios, nosotros vamos a ser partícipes de una realidad
presente en ese momento. Y un ejemplo de eso lo tenemos hoy, y estoy tratando de moldear la lección porque no me va a dar tiempo. Un ejemplo de eso lo tenemos hoy en quién, en el caso de quién, que lo leímos ahorita, de un leproso. ¿A qué hizo aquel leproso? Que vamos a considerarlo ahora. ¿Qué hizo? ¿Pidió qué? Sanidad. ¿Y cómo? Y lo obtuvo, ¿ok? Bien. Así que no podemos nosotros pensar que simplemente con el hecho de haber provocado una confesión y haber sido liberados de nuestros pecados, ya nosotros tenemos una relación de comunicación con Dios. Cuando nosotros pasamos por la experiencia del proceso que llamamos arrepentimiento, primeramente lo que estamos haciendo es una confesión. ¿Y qué elemento se activa? Pues mira, la sangre de Cristo se activa porque tiene poder para perdonar todo pecado. Muchas veces nosotros pensamos que salvación es simplemente perdón de pecado, y no es así. Una vez nosotros hemos sido liberados, de lo cual nosotros no hemos hecho nada. Repite conmigo, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada. ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Quién lo hizo todo? Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y entonces nosotros somos ¿qué? Liberados. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros después hacer? Porque nosotros venimos voluntariamente aquí, a Él. Pero una vez usted viene voluntario y usted se somete al rey, el rey es autoridad. Una vez usted es ciudadano del reino, usted tiene una ciudadanía. Y todos sabemos que los que tenemos una ciudadanía tenemos unas responsabilidades ¿con quién? Con la autoridad. Así que es lo mismo que sucede con nosotros. ¿Quién es nuestra autoridad? Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Y una vez nosotros nos hacemos ciudadanos del reino, o sea, que confesamos que Cristo es nuestro Señor, nos corresponde a nosotros permitir que el Espíritu Santo de Dios, oiga bien, comience a ministrar y a renovar nuestra vida. Y nuestra vieja criatura pasa a ser una nueva ¿qué? Criatura. Hemos sido liberados. Hemos sido ¿qué? Regenerados. Y entonces eso nos da a nosotros la justificación. Al ser justificados por Cristo, entonces comenzamos a tener esa comunión con el Padre a través de Cristo. Entonces somos santificados a través de nuestro Señor Jesucristo, que es santo, 3 veces santo. Lo estuvimos hablando en unos estudios pasados, que estuvimos hablando de los atributos de Dios y dijimos que la santidad no la puede negociar con nada. ¿Ok? Y una vez entonces nosotros somos santificados, entonces tenemos comunión ¿con quién? Con el Padre. Porque sucede lo mismo que en el Viejo Testamento. Nada impuro puede ¿qué? Llegar, ni llegará nunca ¿a quién? Al Padre. Tenía que haber una intervención como sacerdotal, tenía que haber derramamiento de ¿qué? De sangre, para haber liberación y para haber vida. Amén. Así que vamos a leer el sello de la oración. Abre los cielos. Yo quiero que tú te lleves ese principio, aunque no te lleves ningún otro. El sello de la oración abre los cielos. Una plegaria de intimidad, de devoción, de lealtad, de reconocimiento, de humillación. Es el ejemplo que siempre nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de las Escrituras. Así que, iglesia, es imposible esperar que los cielos se abran y que se derramen bendiciones hasta que se sobreabunden si no derramamos nosotros, no nos derramamos nosotros entera y completamente a Dios y nos proponemos y nos ponemos a la disposición de no de nuestro propósito, no, sino de su propósito. ¿Cuántos me siguen? Ok, vamos entonces a considerar los versículos del 12 al 15. Del 12 al 15. Ya lo habíamos leído, pero si alguien me ayuda y le da una nueva lectura a todos, del 12 al 16 aquí, pues se lo agradezco. ¿Quién me ayuda a leerlo nuevamente? Por favor, para refrescar nuestra mente. Ok. Comentarios acerca de estas porciones bíblicas son muy sencillos porque son históricos. Son históricos, ¿ok? Ese es un relato de una persona que en un momento dado tenía lepra y le dice a Cristo que lo sane.
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Bien, es una historia que yo pienso que quizás algunos de nosotros en la escuela dominical se nos leyó alguna vez. Yo no sé, pero pienso que sí. Que es una historia como la de David y otros personajes bíblicos, en un pasaje muy conocido. Miren, vamos a levantar los principios que hay dentro de esa lectura que acabamos de hacer. Miren, usted se puede imaginar la vida de Jesús, cuán intensa fue su ministerio. El domingo estuvimos predicando precisamente que él acostumbraba a subir a los lugares ¿qué? Altos. Y que muchas veces se llevaba a sus discípulos a esos lugares altos donde la relación horizontal, que es la que tenemos nosotros en nuestra humanidad, no iba a traer influencias como cuáles: multitudes siguiéndolo, enfermos pidiéndole sanidad, la persecución, los fariseos. Toda esta andamiaje fue parte de la vida histórica de Jesús y también de sus discípulos. Así que imagínense cuán intensa fue la vida de Jesús. Y en un momento llega este leproso pidiéndole ¿qué? Sanidad. Miren, mi hermano, multitud alrededor. Los leprosos eran considerados inmundos. Tenían que vivir en las afueras de las ciudades. Mire si era drástica la situación. Que si el viento soplaba de la posición donde estaba el leproso, tenía que moverse para que el hedor no llegara a la población. ¡Wow! Eso es bien radical. Eso es bien estereotipado. Le ponían una campanita, y yo lo que he visto con campanita por ahí son las vacas, yo creo que ya ni se las dejan poner. Se les zafó eso, dítate eso. Pero yo no sé si lo has visto a las vacas, que a veces tienen una campanita, ling, 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 ling. Le ponían una campana. Cógelo en el contexto, ¿ok? No vayan a pensar en la campanita de orden que nosotros tenemos para hacer silencio. No estoy hablando de eso. Ahí, no estoy hablando de eso. Ahorita eso que no lo escuché Miriam. No es eso lo que estoy diciendo. Pero hasta le ponían un sonido. ¿Para qué? Para identificarlos. Entonces, este hombre le grita a Jesús y le dice que lo sane. Y Jesús, mire, Jesús era bravo. No solamente lo sanó, sino que lo tocó. Era considerado inmundo, lo toca. ¿Ok? Mire, ese lenguaje de Jesús, sencillo, era un lenguaje que deleitaba a todos aquellos que lo escuchaban. Jesús rompe con todos los estereotipos sociales y religiosos del judaísmo y de lo que es la vida cotidiana del pueblo, para en un momento dado demostrar la autoridad, echando a un lado lo moral y lo ético, para provocar el reino de Dios y el poder del reino de Dios dentro del pueblo. Usted dirá, wow, ¿qué me está diciendo el pastor ahí? Mire, sencillo. Una de las técnicas de enseñanza que Jesús utilizaba, la más que utilizaba, eran los milagros. Si usted con un milagro no aprende, aleluya. Si usted con un milagro no aprende a ver la autoridad de un poder superior que proviene de Dios, usted no aprende. Que salga un paralítico, un ciego, sanado en el nombre de Jesús. Ya esto no es un evento de un conocimiento que me trajeron,
sino ya es algo vivencial. Imagínense que enseñanza poderosa. Y Jesús, antes de provocar ese milagro, va al Padre, busca la relación, a través del poder de la oración se manifiesta el milagro. Al igual que él, muchos enfermos iban a buscar a Jesús en busca de ¿qué? De sanidad, ¿ok? Así que este hombre que era excluido de la sociedad, este leproso, posiblemente había escuchado hablar de Jesús, y lo primero que hace cuando ve a Jesús es que se humilla, porque dice que se postra y toca el suelo. Se postra y toca el suelo, ¿ok? Además de eso, Jesús lo tocó. ¿Y sabe lo que le dijo a Jesús cuando él le preguntó? Si quiero, Jesús le dice, si quiero que seas sano. Aleluya, ¿ok? Así que todas las barreras se rompieron, las de religión, las de protocolo, con relación a la enfermedad. Él es superior a toda contaminación, por lo tanto pudo tocarlo, ¿ok? Él es superior a todo elemento de pecado, pudo tocarlo. Él tenía toda la autoridad, pudo tocarlo. Él tenía la dependencia del Padre porque estaba en una relación de oración con el Padre en todo momento. Y esa es la clase de fe. Y ese es el ejemplo que nosotros recibimos de Jesús, ¿ok? Y nosotros que somos seguidores del Señor, eso es lo que necesitamos nosotros hacer verdaderamente para hacer testimonio del poder de Dios en este reino que Él estableció. Porque el reino ya está establecido. Amén, somos hijos del Rey. Aleluya. Así que Jesús, en el versículo 16, tomaba tiempo devocional. ¿Para qué? Para estar en relación con el Padre. No era un ministerio solamente de palabras, ¿ok? Sino que se necesitaba esa autoridad. Y mientras más iba pasando el tiempo del ministerio, más era la comunión que él tenía con el Padre, ¿ok? Así que los discípulos descubrieron, viendo al Maestro, wow, hay algo especial en esto que el Maestro siempre hace. Hay algo especial, ¿ok? Así que, por eso es que al final, ahorita vamos a ver que le dice, enséñame a orar, enséñame a orar. Hay algo especial, hay una fuerza vital, hay algo que es producto de esa relación de comunicación, de oración, ¿ok? Así que, ¿qué alma más poderosa es la oración? Esa era la alma íntima de Jesús con el Padre para todos sus eventos. Esa era la alma que abría las puertas de los cielos. Así que los discípulos creyeron en el Maestro, en el poder y la autoridad, y aprendieron, ¿sabe qué aprendieron ellos? El uso correcto de la oración, la llave misteriosa, la clave para suplicar al Todopoderoso la investidura a través del Espíritu Santo se logra solamente a través de la oración. Y nosotros que somos discípulos del siglo XXI, ¿qué usted piensa que debemos hacer? ¿Quién me opina algo? ¿Ah? En este tiempo hay leprosos que hay que sanar. Usted mira, pero es que la lepra ya está casi, hay leprosos del alma que hay que sanar. Hay endemoniados, hay enfermos, hay pecadores, hay paralíticos, hay ciegos, hay sordos mudos, hay tullidos, hay marginados, hay abusados, hay órfanos, hay viudas, hay abandonados. Hay personas afligidas, hay personas deprimidas. ¿Sabe de qué depende la sanidad o la intervención de muchos de ellos? De nuestra relación de intimidad con Dios. Porque nosotros somos los llamados a provocar como instrumentos de Dios una sanidad no provocada por nosotros, sino provocada por Él. Si no hay relación con Él, entonces Él no nos puede utilizar a nosotros, porque imagínate, te doy una oportunidad, Keila, que el jefe tuyo
y tu persona no tengan diálogo ni comunicación. Yo no sé cómo podrían trabajar juntos, porque estaría cada cual por su lado. Sí, Keila, por favor. Visualizando ahora desde el punto de vista que Jesús siempre, ¿verdad? Y partiendo del ejemplo del leproso y el contacto que siempre Jesús tenía, es porque él tenía el pleno conocimiento de la tarea que había venido a hacer este mundo. Y era precisamente, ¿verdad?, lo que estableció Isaías, que leyó él también en la sinagoga, ¿verdad? Era salvar, dar libertad al preso de la cárcel. Y yo creo que nosotros, siglo XXI, como usted está preguntando, a veces nos enfocamos en que yo voy en oración porque yo le pido al Señor, porque yo quiero esto, porque yo necesito esto, porque yo necesito lo otro, porque si intervengo por salvación es por los míos, y se nos olvida que necesitamos también depender en oración, porque como usted está estableciendo ahora, hay mucha gente que espera por nosotros para recibir esa sanidad, y a veces nosotros nos encajonamos nada más en mis necesidades y nos olvidamos de ese mundo que espera por nosotros, y a veces pensamos porque el mundo está en caos, y yo creo que nosotros todavía no hemos entendido nuestra misión. Bien, nos quedan como 20 minutos. Yo pienso que ya podemos llegar a la tercera parte. He tenido que hacer un acomodo, ¿verdad?, dentro de los principios, porque esta lección es para quizás más de un domingo, más de un viernes de estudio bíblico, pero estamos levantando aquello que es fundamental que tengamos conciencia. Entonces tenemos ahora que ver que Jesús era ¿qué? Francés, alemán, ¿cómo era? Judío. Quiere decir que su crianza fue basada en la experiencia de su cultura. Los judíos eran un pueblo de oración y un pueblo que como costumbre oraba y siempre estaban repitiendo una serie de bendiciones a través de unas oraciones que ellos tenían muy particulares, las cuales vamos a estar mencionando ahorita. Así que la crianza de Jesús fue dentro de un ambiente de gente que dentro de el judaísmo provocaban oraciones y provocaban bendiciones todos los días, todos los días, todos los días. Los judíos oraban 4 veces al día y repetían una oración que ellos llaman el Shema en 2 ocasiones, que provocaban un sinnúmero de bendiciones para cada uno de ellos. Esa fue la experiencia dentro de la humanidad del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Jesucristo tomó eso y revolucionó todo lo que era social en términos a la oración. Entonces no solamente se limitaba a este tipo de oración, perdone la frase, pero es como se dice teológicamente, de rodillo, repetitiva. El Padre Nuestro es una oración de rodillo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás... Eso es lo que se llama oración de rodillo, de repetición, como si fuera un rolo, ¿ok? Ahora, Él cambió toda esta dinámica y le dio un matiz más relacional a las necesidades por las cuales se tenía que provocar oración. Una cosa es una oración rutinaria y estructurada, y otra cosa es una oración que sea de intercesión por situaciones particulares que son parte de la realidad de los pueblos. Y entonces a eso, ese contenido está dentro de los versículos 1 al 4 del capítulo 11. Necesito un voluntario que me lo vuelva nuevamente a leer y que me ayude aquí al frente. Lucas 11 del 1 al 4, por favor. Lucas 11 del 1 al 4, y ahí entonces vamos a hablar un poco de lo que es el Padre Nuestro y el por qué los discípulos le dijeron al Señor que los enseñara a orar. Si no, tenemos a nuestra hermana Delia aquí, que ella, sí, ella hoy dirige, lee, y cantó también, y hoy no es dulce. ¿Qué problema tengo yo? Pero es que yo creo que me están contestando porque no traje dulce. ¿Qué problema tengo yo? Isabel, no, se me olvidó.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La vida de oración distingue al verdadero discípulo de Cristo. La vida de oración distingue al verdadero discípulo de Cristo. Como dije, los judíos eran una gente que tradicionalmente era piadosa, leían la palabra, hacían oraciones, súplicas, alabanzas, tenían oraciones de alabanza, tenían oraciones de acción de gracia, tenían oraciones de confesión, tenían oraciones de intercesión y además tenían lo que ellos llamaban el Shema, y de las llamadas 18 bendiciones que 2 veces al día acostumbraban a hacerlo y oraban 4 veces al día. ¡Wow! ¡Qué formación!, ¿verdad? Todo el día recitaban el Shema. Las mujeres, los niños, los esclavos no iban en este tipo de oraciones específicas, pero sí se les requería también que tuvieran una relación en su diario vivir de oración. O sea, que lo que era la oración y la declaración de bendiciones dentro del pueblo judío es algo que es parte de su cultura. Así que Jesús fue un hombre de oración y fue fiel a la tradición ancestral, pero no hubo un día sin oraciones y bendiciones en la vida de Jesús. Rompe con todas las tradiciones. Usualmente cuando Jesús oraba en hebreo. Oraba en arameo y no en hebreo, ¿ok? Se subía a los lugares solitarios a orar, ¿ok? Enfrentaba los retos cotidianos dentro de sus oraciones. Así que Jesús no mantuvo estas experiencias de oraciones en privado, sino que rompe con toda esa esfera litúrgica tradicional del pueblo judío y lo lleva a una vida relacional y cotidiana. ¡Wow! Sí. ¿Los judíos hacen oraciones repetitivas? Sí. 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 Todavía. ¿Ok? Así que por lo tanto, Jesús practicó la oración. Y cuando los discípulos vieron esto en su maestro, un discípulo que no me dicen quién fue, pero me gustaría saber quién fue, ¿verdad? No sé quién fue. Le dice: maestro, enséñanos a orar como Juan también enseñaba a sus discípulos. Y es muy importante que tengamos claro qué fue lo que verdaderamente este discípulo le pide a Jesús. ¿Ok? Y Jesús le dice: cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo más dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Más que una oración de rodillo, repetitiva, de rodillo, el Padre Nuestro es una oración donde Jesús les enseña a ellos el modelo y el orden dentro de la conciencia y cómo se debe proyectar una oración. ¿Ok? Y cómo se debe proyectar una oración. Si vamos al estudio bíblico, dice Padre Nuestro. Aquí Jesús utiliza un nombre. ¿Qué nombre utiliza? El del Padre. Oiga, los rabinos no se dirigían a Jehová como Padre. Así que lo primero que Jesús le está diciendo a los discípulos cuando le dice Padre Nuestro es
como cuando el niño le dice, papito, papá, esa relación tan íntima y familiar que hay entre el padre y el hijo, es lo primero que Dios le dice, le enseña en el modelo de oración a sus discípulos. Padre nuestro, así es que tú vas a orar. Con quien tú vas a orar está tan unido y tan cercano a ti como la relación de padre a hijo. ¿Ok? No, tú no eres un desconocido para él. Padre nuestro. ¿Ok? La relación de nuestra humanidad está en la conciencia de nuestro Dios. ¿Ok? Así que donde primero tienes que tocar tú las puertas cuando comienzas a orar es dirigiéndote al Padre. ¿Ok? Dios conoce toda nuestra intimidad y lo vas a llamar Padre. ¿Ok? De manera tal que lo segundo que debes provocar en todas las oraciones es entender que aquel a quien tú le estás declarando, además de tener una relación íntima contigo, es santo. Por eso dice, santificado sea tu nombre, el único, el Padre. Sí. Entonces, si uno ora por alguna petición, sea para enfermedad o algo que quiera obtener, si yo oro y ya lo dejo porque sería repetitivo mañana volver a orar por lo mismo, y el miércoles, y el jueves, y el domingo, sería repetitivo entonces. Tremenda pregunta. Cuando yo hablo de oraciones de rodillos, son oraciones como esta. Oye, ¿cómo te suena esto? Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro que estás, Padre nuestro que estás, Padre. Oye bien, no, lo que tú oyes es más que la misma pronunciación, el mismo matiz, o sea, es algo mecánico. Cuando yo hago como la viuda, que no dejo al juez tranquilo hasta que no me responde, son dos cosas diferentes. Ahora, nosotros tenemos que entender también, esto es profundo, que nuestro Padre Celestial no hay que estarle repitiendo las cosas. Pero también tenemos que entender si lo que nosotros estamos pidiendo, lo estamos pidiendo correctamente. Porque si lo estamos pidiendo, podemos pensar que estamos orando y no estamos orando nada. Usted puede creer que está orando, pero esa oración no está llegando a ningún sitio porque no la está pidiendo correctamente. Yo diría que muchas veces nosotros volvemos dentro de nuestra humanidad a repetir las causas de nuestras oraciones, porque es la forma en que nosotros provocamos nuestra conciencia. El ser humano, el sujeto responde a causa y efecto. ¿Ya? Tiene que haber una causa, un dolor, para yo provocar quizás buscar una medicina. Tengo que tener una situación para yo provocar un remedio. Entonces, como eso es parte de mi forma de pensar como sujeto, ¿verdad? Pues entonces dentro de nuestra humanidad nosotros procedemos a ser repetitivos, constantes, quizás en algún tipo de oración que nosotros hayamos hecho. No quiere decir que eso es una oración de rodillas, sino que estamos siendo persistentes bajo una necesidad que nosotros estamos provocando. Lo que pasa es que si vamos un poquito más profundo, nosotros tenemos que entender que para Dios, primero, no lo tienes ni que mencionar, porque Él lo conoce todo. Pero cuando lo menciona, lo está glorificando a Él. Ya Él tomó carta en el asunto, ya Él decretó, sí se va a dar, no se va a dar. Pero como yo respondo a causa y efecto, yo voy a ver esa providencia de Dios en algún momento o no la voy a ver. Entonces, como Él está en un eterno presente, el decreto y el pensamiento en la acción, y Él decidió lo que va a hacer. Lo que pasa es que no todo lo que Dios decide, todo lo que Dios hace, nosotros lo vamos a ver en nuestra realidad. Por eso es que, por ejemplo, hay veces que, voy a tomar el ejemplo de mi papá. Mi papá me dice que oró 42 años después de una visión que él tuvo, que yo iba a ser ministro. Yo ni pensaba ser ministro, y fueron 42 años que él estuvo constantemente en esa agenda, ¿verdad?, de fe, por esa experiencia que él entendió que fue revelada por Dios. Pero desde el primer momento en que él lo pidió, si ya estaba estructurado en el plan de Dios, ya estaba hecho. Lo que pasa es que yo lo voy a ver manifestado en el tiempo de Dios, no en el tiempo que yo quiera. Entonces, como yo no tengo el absoluto, que lo tiene Él, pues entonces yo voy a seguir nuevamente. Recuérdate de mi hijo, recuérdate de mi hermana, recuérdate de mi sobrino. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando
que el efecto de mi petición se vea y se va a ver en el tiempo de Dios. Y si está en el propósito de Dios. Porque hay peticiones que nosotros pedimos, pero hay acciones secundarias que son las que van a determinar el que el evento se dé o no se dé. Pues yo puedo estar orando toda mi vida porque mi hijo sea salvo, pero si iba a decir el cabezón, pero si él no quiere entender que es necesario que él haga lo que tiene que hacer, papi no lo puede hacer por mí, mami no lo puede hacer por mí. Esas son causas secundarias que hay que se toman, ya me despillé de la clase, se toman dentro de la realidad del propósito de Dios. Lo que pasa es que vemos las causas que son para gozo en el propósito y las que son de proceso no las vemos en el proceso, en la voluntad de Dios. Por eso es que cuando se abrió cuando se abrió ¿qué fue lo que se abrió? El Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo se abrió, ¡qué gozo! Pero cuando se chuparon los 40 años allá en el desierto, no vieron que en el propósito de Dios las dos cosas tenían el mismo peso. Pero en mi causa y efecto, yo estaba en un desierto, no es lo mismo que cruzar seco sin hacer nada. Porque esa es la forma en que Dios nos hizo a nosotros. No hay nada de malo en eso, Él nos hizo así. Por eso era que quería hablarte ahorita de imagen y semejanza. Él nos hizo así. Nos hizo racionales, nos hizo con sentimientos, nos hizo con emociones, nos hizo como personas y además de eso nos permite tener comunión porque somos racionales. Todas esas son manifestaciones de la imagen y semejanza. Imagen parecido a una sombra, donde ves la silueta pero no ves los detalles, porque yo no puedo ser igual que Dios, yo soy como la imagen. Y a semejanza, porque no soy Dios, pero me dio personalidad, me dio emociones, me dio carácter, ¿verdad? Me dio una serie de esencias que son parte de lo que Él es. Y me dio un alma que es condicionalmente eterna, no eterna, sino condicionalmente eterna. Ese es otro tema que lo vamos a trabajar en otra ocasión. El único, iba a decir hijo del diablo, que me zafó eso, mentiroso, hijo del diablo, él mismo, que le dijo al hombre que era eterno, fue Satanás. Le dijo, olvídate, come de eso que no hay problema. Mentira el diablo. Usted iba a ser eterno en perpetuidad si te alimentabas del árbol de la vida en el jardín del Edén. Nosotros vamos a ser eternos si estamos con el único inmortal y eterno que es Dios. Si no, no. Por eso es que el alma que pecare, ¿qué? Morirá. ¿Ok? Así que ese es tema para otro día. Eso está en el libro que te di. Estoy viendo si ya le diste ahí. Entonces vamos al Padre Nuestro. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Aquí hay un paralelismo. O sea, si somos parte del reino, vas a ver oye lo que dice. O sea, le oro a aquel que es íntimo conmigo, le oro a aquel que es santo. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Y vas a ver la realidad de su reino si estás en su voluntad. O sea, si lo que tú estás pidiendo está en la voluntad de Él, tú lo vas a ver. Eso es lo que le está diciendo aquí con este Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos lo que es necesario, ¿ok? Para nuestro bienestar. Pero tenemos que tener conciencia que quien lo provee eres tú. Por ahí dice, cantamos todo, se lo debo a Él, ¿verdad? Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. O sea, danos lo que es necesario para nuestro bienestar. A veces nosotros pedimos más de lo que necesitamos. Y no vemos que esa necesidad se haga parte de nuestra realidad, porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. ¿Ok? Así que, no solamente a mí dame lo necesario, sino a todos dale lo necesario. Perdona nuestras ofensas. O sea, cuando ores, mira, reconcíliate con el Señor. Es básico. Que si en tu oración tú no tienes un periodo de reconciliación y hemos faltado al Señor, esa oración, ¿eso es oración o no es oración? Díganme ustedes. Si yo tengo algo que confesarle al Señor y me arrodillo ahí en el altar a orar,
y no hago reconciliación con Dios, todo lo que yo diga de 1 hora, de media hora, de 2 horas, de 4, de 5, de 10, de 2 minutos que esté ahí arrodillado, ¿qué usted piensa que está sucediendo? ¿Ah? No está haciendo nada. Porque cuando Dios le dice, mira, estás orándole al Padre íntimo, mira, es santo, wow. Si haces la voluntad en el reino de Él, vas a verlo a Él real. Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero tienes que reconciliarte cada vez que vienes donde Él. Perdona nuestras ofensas. ¿Ok? Así como nosotros perdonamos a quién. Porque si te arrodillas ahí, todavía tienes una situación con tu hermano y no te has reconciliado con él. Recuérdate que, ¿cómo tú me vas a pedir perdón a mí cuando todavía tú no has arreglado el asunto con tu hermano? Esa es otra enseñanza que tiene el Padre nuestro, ¿verdad? Y entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Las pruebas van a llegar y las tentaciones van a llegar. Nunca Dios va a provocar una sobre tu persona. Pero el momento de la prueba, el momento de la tentación, es un momento donde tienes que estar más preparado y más fuerte nunca para poder enfrentar los retos que en ese momento dado son necesarios, porque tu dependencia no es con relación a los factores externos que te están abatiendo. Llámale cáncer, llámale qué sé yo, problemas económicos, sociales, psicológicos. No, todo eso está ahí. Pero nuestra relación con Dios está por encima de todo lo demás. ¿Ok? Alábalo, suplícale, clámale, regocíjate en el momento difícil. ¿Ok? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Básicamente, hoy en día utilizamos el Padre Nuestro como una oración de rodillo. Cuando el discípulo le dice, enséñame a orar, no es que te aprendiera eso y te lo memorizara y cuando tú fueses a orar simplemente lo repitiera. No. Es que Él te trajo los 6 elementos necesarios que deben ser parte de toda oración que tú vas a hacer dentro de tu realidad como persona. Voy al Padre, que es mi amigo, es santo, si lo que pido está en la voluntad de Él, lo voy a tener. Él es quien me provee a mí y le provee a todos. Entonces tengo que estar reconciliado con Él, ¿verdad? Y en momentos donde no vea una intervención, Él nunca me llevará, sino que eso debe ser un momento donde yo voy a tener una dependencia mayor con Él. El ejemplo, Cristo en la cruz del Calvario, ayer en Getsemaní. Un momento difícil, un momento donde en todo momento Él estuvo buscando ¿qué? La relación con el Padre, y cuando no la tuvo, la declaró: Padre, ¿por qué me has desamparado? Vamos a las preguntas, que nos vamos, que ya me pasé el tiempo, no me sonó la campana. Mire, pregunta: ¿cuál es un tema relevante que se destaca en el Evangelio de Lucas? Yo lo dije al principio. La oración. Te debo un dulce. Porque algunas veces nuestras oraciones no tienen respuesta según Santiago 4:3. Porque pedimos mal. ¿Cuál es el resultado de una oración auténtica? Los cielos se abren. Lo que pasó con Cristo cuando oró allí, los cielos se abrió porque era una verdadera oración en toda la voluntad del Padre, y hasta le habló el Padre: ese es mi Hijo amado. ¿Ok? El encuentro del leproso con Jesús, observamos 3 elementos básicos. ¿Cuáles son? ¿Qué había en él? En ese leproso, ¿qué había? Había humillación, escuché por ahí. ¿Qué más había? Fe. Y reconoció a quién. Si tú tienes fe, entra en una oración y reconoce a quién le está pidiendo, tiene los mismos 3 elementos que tuvo aquel hombre para tener su ¿qué? Su sanidad. Ahora, él la tuvo. Yo la puedo pedir, la puedo tener o la tendré. Quien determina eso es la providencia de Dios sobre mi vida. Eso no está condicionado. Eso no es un absoluto, eso no es un automático. Es Dios quien determina. Ahora, anote algunos ingredientes que acompañaron la vida de oración de Jesús. Ingredientes que acompañaron la vida de oración de Jesús. La oración le daba a Jesús ¿qué? ¿Qué cosa le daba la oración a Jesús? ¿Ah?
confianza, ¿qué más? Dependencia con el Padre. Cuando dependía del Padre se hacía sumiso al Padre. Esa sumisión le daba que seguridad de lo que él pedía. El Padre nuestro que decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados, véngase tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. O sea, como él sabía que estaba en la absoluta voluntad del Padre, levántate y anda. ¿Ya? Ningún problema viene al asunto. Y sobre todas las cosas, todo esto era producto de ¿qué? De la palabra que es sumamente importante que nosotros no olvidemos, la obediencia. La obediencia. Al ser obediente, confiaba en el Padre, dependía del Padre, se sometía al Padre y tenía la seguridad que lo que él pidiera en el reino, el Padre se lo iba a dar sin ningún problema. Yo no sé si yo he podido trazar la línea de pensamiento, pero yo espero que sí. Así que vamos a tener a nuestra maestra oficial el próximo viernes y yo pues estaré gozándome de la manera muy especial en que ella da la lección bíblica. ¿Qué tenemos para el domingo, verdad? El domingo tenemos